Muy buenos días, estudiantes. Estamos en la quinta experiencia de aprendizaje, sesión 16, actividad 1, parte 1. El día de hoy vamos a trabajar, deliberamos sobre el derecho al acceso al agua, ¿ok? Vamos a comenzar esto. Nuestra competencia va a ser convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio de evaluación va a ser sustenta su posición sobre el derecho al acceso al agua, considerando su contexto, las leyes que regulan dicho acceso. Para eso nosotros vamos a deliberar. Vamos a deliberar sobre el derecho al agua. Lo vamos a realizar a través de un esquema semántico, a través de un análisis de caso. Y como reto ustedes van a tener que completar un cuadro de argumentos explicando pues cuál de ellos consideramos que no se cumple dentro de los fundamentos del derecho del agua, ¿no? Y algunas preguntas de reflexión para el desarrollo también de su autoevaluación. Muy bien, vamos entonces a continuar por acá. Vamos con la primera pregunta, dice, ¿cómo se utiliza el agua en tu localidad? A ver, ¿cómo se utiliza el agua en tu localidad? Voluntarios. ¿Cómo se utiliza el agua en tu localidad? A ver, vamos a preguntar a... Está Aldair Yoshua Dávila. A ver, Dávila, ¿cómo se utiliza el agua en tu localidad? Dávila. ¿Está Dávila? ¿Está Aldair Dávila? ¿O Cielo Canto? ¿César Imanol? Reate, a ver, le escuchamos. Te escucho, Solís. Sara, en mi comunidad usan el agua para asearse, cocinar y también para regar algunas plantas que tenemos ahí, como árboles. Para el aseo personal. Regar las plantas. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Qué me puede decir Cielo Mendoza? ¿Para qué otra actividad más se utiliza el agua? A ver. Villavicencio Vigil. Samir. Te escucho. Te escucho, Esmeralda Quilca. Buenos días, profesora. También se utiliza para cocinar y para lavar la ropa. Ok, para prepararlo. Liz, yo utilizo mi agua para cocinar y para comer, para asearme y para tomar. Ok, muy bien, para preparar los alimentos, coma, para la hidratación, se llama eso, ¿no? Y el lavado de ropas. Muy bien, nosotros hemos podido comprender que el agua es un derecho porque involucra el desarrollo de todas nuestras actividades, ¿verdad? Desde el aseo hasta nuestra alimentación y nuestra hidratación, ¿ya? Además de eso, permite regar las plantas, se permite el lavado de ropas, te mantiene limpio. Otro sería, ¿no?, mantenernos limpios, ¿no?, para evitar contagio de enfermedades, ¿no? Entonces, de esa manera entendemos nosotros la utilidad del agua en nuestra localidad, ¿ya?
Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ya, aquí tenemos pues el análisis de caso. Vamos a explicar este análisis de caso. Nosotros sabemos, comprendemos que el derecho o la norma es de carácter universal, ¿no? Que orienta pues las acciones del ser humano. Esto conlleva que las personas deben de cumplir sus deberes con responsabilidad, porque el objetivo del derecho y del deber es tener pues un espacio de convivencia adecuado, ¿no? Para poder convivir, ¿no? Entonces, comprendiendo así la función del derecho y el deber, nosotros tenemos pues el derecho de acceder al agua, pero también tenemos el deber de cuidarla y preservarla para poder tener acceso a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, partiéndonos de esta comprensión de lo que es el deber y el derecho, el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara una resolución, por resolución, el acceso seguro al agua potable, salubre y saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. ¿Ya? Entonces, partiendo de esta, ¿no? De esta resolución que declara ya el agua no como un bien, sino como un derecho, entonces se da en nuestro país la reforma constitucional que reconoce el acceso al agua. ¿Se dan cuenta? Se da una reforma. Esta reforma basada en la ley 30, ¿no? 588, publicada en el Diario Oficial, el peruano, con fecha 22 de junio del año 2017, ¿no? Artículo único, incorpora pues el artículo 7A, ¿no? De la Constitución Política del Perú, incorpora el artículo 7A conforme al siguiente texto. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros incorporamos pues este artículo 7, lo hacemos extensivo y afianzamos pues el rol del Estado para poder otorgar el derecho al agua. ¿Ok? Muy bien. Mi primera pregunta es esta, dice, ¿qué debe garantizar el Estado con respecto al derecho al agua? ¿No? ¿Qué debería garantizar? A ver, según ustedes, a ver, voluntario. ¿Qué debe de garantizar el Estado con respecto al derecho al agua? A ver, voluntario, levanten la mano. Cielo Mendoza, Cielo Canto, César Imanol, Aldair, Dairon, Sumarán, Esmeralda Quilca. A ver, Esmeralda, dime, ¿qué debe garantizar el Estado, ¿no? ¿Qué debe garantizar el Estado con respecto al derecho al agua? Yo creo, profesora, que debería garantizar que todos tendremos el derecho de el agua potable, porque acá en el Perú no todos podemos disfrutar del agua. Muy bien, entonces que el Estado debe de garantizar que todos tengan acceso al agua potable. Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿por qué? A ver, te escucho, Monsalve. Te escucho, Monsalve. Profesora, yo creo que el Estado debe garantizar que sea una ley
que todas las personas cuenten con agua potable. ¿Correcto? Por eso dice el Estado reconoce, el Estado garantiza, el Estado promueve, ¿no? Miren, acá han agregado esto, porque esto no estaba en la Constitución. El Estado reconoce, el Estado garantiza, el Estado promueve el manejo sostenible del agua, ¿no? Y su dominio, dice, inalienable e imprescriptible. Tenemos el reconoce, tenemos el promueve, tenemos el garantiza, ¿ya? Por esos tres está, o sea, el Estado pues se vuelve, ¿no? El garante para poder dar el agua a su población. Siguiente dice, ¿por qué el derecho al agua comprende mantener la vida y la salud? ¿Por qué el derecho al agua comprende mantener la vida y la salud? Te escucho, Monsalve. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso vital para los seres vivos. Ya, un recurso vital tanto para los seres vivos, no para la hidratación, porque nosotros estamos compuestos de agua también, ¿verdad? Y constantemente tenemos que eliminar pues toxinas, ¿no? Y el agua nos hidrata y a la vez nos ayuda a desechar, ¿no? Ciertas impurezas que ingresan a nuestro organismo, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos analizado este caso. Va a haber un documento compartido para que ustedes lo puedan trabajar estas dos preguntas. Seguimos nosotros nutriéndonos de conocimiento. Vamos a pasar acá. A ver acá. Seguimos con esta pregunta. El derecho al agua. El Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, ¿no es cierto? Así como ustedes lo han mencionado. Para el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, la higiene personal. También debe asegurar el acceso progresivo a servicios de saneamiento adecuados como elemento fundamental de la dignidad humana, la vida privada y la protección, ¿no? Y la calidad de suministros y los recursos de agua potable. Correcto, ese es el derecho al agua en sí. El derecho al agua también comprende el acceso necesario para mantener la vida y la salud para poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la Organización Mundial de las Naciones o la Organización Mundial de la Salud, en este caso, se requiere de 50 a 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte, ¿no?, de los problemas de salud. Entonces, ¿qué debe garantizar el Estado con respecto al derecho al agua? Vamos a escribir algo acá. ¿Qué debe de garantizar? Nosotros sabemos que estamos a partir de una ley, ¿no? Que según, a ver, ¿alguien se acuerda cuál era el artículo? A ver si han estado atentos. ¿Según qué? ¿Qué artículo? A ver, levanten la mano. ¿Qué artículo garantiza que el Estado nos concede el derecho al agua? Lo hemos mencionado hace un momento. A ver, ¿qué me dice Solís Vivanco, Samir, Remigio, Linares, Reategui, Prieto, Monsalve, Luisa, Maricielo, Guamán, Hilary? Esmeralda, ¿qué artículo era? Te escucho. El artículo 71. Artículo 7. 7. Según, voy a poner, cuando yo escribo mi argumento, digo, según el artículo. No, artículo 7. No, guión A. No, ese artículo dice, ¿no?, que el Estado, dijimos, el Estado, habían 3 palabritas que hemos mencionado. El Estado promueve, garantiza. ¿Qué más?
Era promueve, garantiza. ¿Había otro? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan ustedes? Aquí. El Estado reconoce, ¿correcto? Entonces nosotros decimos, yo escribo el argumento, el Estado promueve, ¿no? El Estado reconoce, promueve y garantiza, así, en ese orden, como promueve, garantiza el derecho al agua. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué debe garantizar el Estado con respecto al derecho al agua? O según el artículo 7, el Estado reconoce, promueve, garantiza el derecho al agua. Pero esto, ¿cómo lo entendemos? ¿No? Por ahí alguien dijo, esto lo entiendo como que todos, así dijo su compañera, todos deben de tener acceso al agua potable, salubre, ¿verdad? Para, ¿no? La vida. Para lograr la dignidad humana. ¿Se dan cuenta? Por eso se vuelve un derecho. Ya no un bien económico, ya no un servicio como se entendía antes, ¿no? Ahora se entiende que es un derecho. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde cambia la cosa. ¿Por qué? Porque según el artículo 7A de la Constitución Política del Perú, vamos a ponerle acá, la Constitución Política del Perú, el Estado pues reconoce, pero garantiza el derecho al agua para su población. Todos deben tener acceso al agua potable, salubre para lograr la dignidad humana, ¿no? Eso es lo que debe de garantizar ¿quién? El Estado peruano. Muy bien, esta es parte de la respuesta. Ustedes de repente lo van a ampliar más en el link compartido. Seguimos nosotros con el documento. ¿Ya? Seguimos con el documento. Seguimos por acá. Aspectos fundamentales del derecho al agua. El derecho al agua entraña ciertas libertades. Por ejemplo, ¿no? La libertad está dada en la protección contra los cortes arbitrarios. O sea, ¿qué significa esto? Que no te puedo estar cortando el agua de tal tiempo, de tal hora a tal hora, porque tú tienes derecho y libertad de poder utilizar el agua, ¿no? Escuchen bien, ¿ah? La no discriminación en el acceso al agua potable y saneamiento en particular, por razón de la clasificación de la vivienda o la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que te doy agua potable, te tengo que garantizar también tu servicio de saneamiento, sea de desagüe, de alcantarillado. ¿Por qué? Porque nosotros el agua que consumimos es un agua tratada, un agua procesada. Nosotros tenemos un porcentaje de agua natural como también un porcentaje de agua tratada que del mismo de lo que tú desarrollas tus actividades, ¿no? Ese agua nosotros lo procesamos y lo volvemos a dar a la sociedad. Entonces tú necesitas los dos servicios en este caso, el de agua potable y el de saneamiento. ¿Te das cuenta? Y tú tienes que tener libertad para que te puedan dar estos derechos. El derecho al agua también entraña prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere, pues, prestación que comprenda dentro de la cantidad
mínima de agua potable para mantener la vida y la salud. O sea, no te puedo dar menos de lo que necesitas, ¿no? Como también necesitamos el pago de un derecho de algo sobre el agua, porque sabemos que este agua es tratada, no es procesada. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir su uso personal, doméstico, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal, etc. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que estar libre de sustancias químicas, de sustancias radiológicas, de microbios, de parásitos, que debe tener un color y un sabor aceptable, ¿no? Que no recurran a otras fuentes que puede parecer más atractivas porque, porque piensen pues que el agua puede estar contaminada. Entonces, incluyendo todo esto, son aspectos pues fundamentales que se otorga con el derecho al agua. Ahora, de los servicios, abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades, ¿no?, de ciertos grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y los ancianos. O sea, en otras palabras, el brindar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento tiene que estar al alcance de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos aspectos comprende pues el derecho al agua. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el derecho al agua comprende mantener la vida y la salud? A ver, ¿por qué el derecho al agua, según lo que acabamos de leer, comprende la vida y la salud? A ver, díganme ustedes, denme algunas respuestas. Vamos a preguntar acá al grupo. A ver, ¿qué me dice Imanol? ¿Por qué el derecho al agua comprende la vida y la salud? A ver, Imanol. ¿Qué, profesora? ¿Por qué el derecho al agua comprende la vida y la salud? ¿Mm? Darío Sumarán, ¿por qué el derecho al agua comprende la vida y la salud? ¿Me escucha, Darío? Darío y Lari Romero. ¿Está Lari Romero? A ver, a ver. ¿Por qué comprende la vida y la salud? ¿En qué consiste que comprendan la vida y la salud? Y lo han respondido hace un momento, ¿ah? Según lo que acabamos nosotros de explicar de los aspectos fundamentales que comprende el agua, ¿no? A ver, Solís Vivanco, a ver, te escucho. A ver, Esmeralda, dígame. Porque, profesora, el agua es bien esencial para toda nuestra vida y salud, ya que sin agua no podemos vivir, nos deshidrataremos. Esencial. El agua es esencial para la vida por la hidratación, ¿no es cierto? Hidratación. Todos los seres vivos, ¿no? Vivos necesitamos para sobrevivir. Por eso el agua se vuelve un derecho, ¿no? Ya, porque el derecho del agua comprende mantener la vida y la salud. El agua es esencial para la vida por la hidratación que todos los seres vivos necesitamos para sobrevivir, punto. Y con respecto a la salud, el agua, ¿no?, el agua permite eliminar, ¿verdad? Eliminar los desechos tóxicos de nuestro cuerpo, ¿no? Y la renovación, acuérdense ustedes, la renovación de nuestras células.
Entonces, es necesario, pues, que este derecho se cumpla en todos sus aspectos. Nosotros no podemos beber el agua contaminada, ni el agua que de repente tenga parásitos, porque estarían atentando contra nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso el agua se vuelve un derecho también, ¿ok? Muy bien, eso es parte de nuestra respuesta, porque ustedes van a responderlo de una forma un poco más desarrollada, ¿no? En el link compartido. Muy bien, estudiantes. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte de nuestra clase. Ya, en este momento se va a enviar el link del análisis de caso, donde todos ustedes, sin excepción, van a tener que escribir sus respuestas, ¿ya? Ahora, escúchenme acá. Se envía el análisis de caso. Se está enviando en este momento el análisis de caso. Ya está llegando el link a su WhatsApp de ustedes para que ustedes puedan responder ahí. Ahí está el análisis de caso. Tienen que escribir su nombre y escribir las respuestas de su, ¿no? Dígame, Monsalve. Profesora, ¿me podía añadir al grupo de DPC? ¿Por qué estás fuera del grupo? Es que hace unos días, por error, borré a todos los grupos del colegio. Ah, ya. Entonces ahora vamos a agregarte, ¿ya? Muy bien, estudiantes. Entonces nos estamos yendo a trabajar al link compartido para regresar luego en la segunda parte y poder nosotros observar sus trabajos también. Ya, hasta aquí la primera parte y estamos cerrando.